¿Cuál de las siguientes enfermedades neurológicas no tiene herencia autosómica dominante? La mayoría de enfermedades neurológicas tienen herencia autosómica dominante. Sin embargo, algunas, como la ataxia de Friedrich, no tiene herencia autosómica dominante, tiene una herencia ligada al cromosoma X. Si el cromosoma, acá por ejemplo, de repente no nos acordamos, pero Huntington, si sabemos que Huntington está ubicado en el cromosoma 4, entonces es autosómico, ¿no? De hecho que es autosómico. La neurofibromatosis también es una enfermedad autosómica dominante, la atrofia cerebral senil también y la esclerosis tuberosa también. Una de las siguientes enfermedades no tiene herencia ligada al sexo. En esta pregunta, la mayoría son excepciones de lo que les decía, ¿no?, anteriormente. Si bien la mayoría de errores innatos del metabolismo son recesivas, hay un grupo que son, autosómicas recesivas, hay un grupo que son ligadas al cromosoma X. ¿Y cuáles son? El raquitismo vitamino resistente idiopático o el raquitismo hipofosfatémico, ligado al X, el síndrome de Lesch-Nyhan, la distrofia muscular de Duchenne y la enfermedad de Hunter. Todas estas están ligadas al cromosoma X. Y de esta lista, la que es autosómica recesiva es la enfermedad de Jarabe de Arce. El raquitismo se produce, como su nombre está en la pantalla, por una alteración hay una resistencia a la vitamina y lo que el fenotipo de estos pacientes hacen deformación a nivel de los huesos tempranamente a partir del año o 2 años de vida, y dándoles fósforo a estos niños se puede evitar que haya una degeneración, digamos, de una deformación de los huesos y además la posibilidad la presencia de fracturas. El síndrome de Lesch-Nyhan es una enfermedad que sí no tiene tratamiento aún. Sin embargo, se caracteriza por una acumulación de ácido úrico en forma anómala, en mayor cantidad, y produce retraso mental. Este síndrome de Lesch-Nyhan síndrome de Lesch-Nyhan, produce retraso, una discapacidad intelectual. Son personas que tienden a la autoagresión, o sea, se muerden incluso los labios, se muerden las manos, entonces estos niños incluso los tienen que sujetar, ponerles unos fijadores para que no se lleguen a morder, ¿no? La distrofia muscular de Duchenne también es una enfermedad algo frecuente que vemos en la práctica clínica. Son pacientes que nacen normales, pueden llegar a caminar en forma normal, pero a partir que empiezan a caminar, los padres ven que tienen poca fuerza, hacen poco ejercicio y progresivamente estos pacientes llegan a silla de ruedas y a falla respiratoria. También es una enfermedad ligada X. Tampoco no tiene un tratamiento, digamos, como en el raquitismo, que sí se puede cambiar drásticamente la enfermedad. Hay investigaciones actualmente para modificar el gen, pero eso todavía está en investigación. Y la otra, la enfermedad Hunter o la mucopolisacaridosis tipo 2. Las mucopolisacaridosis son enfermedades metabólicas que se producen por acumulación de glicosaminoglicanos en todo el cuerpo. Hay diferentes clases, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En la clasificación antes había 5, ya no hay, 6, 7 y 9. La enfermedad Hunter es una MPS o una mucopolisacaridosis tipo 2 que también nacen sanos los niños y progresivamente a partir del año empiezan a tener a haber una deformación a nivel facial, la facies empieza a tornarse tosca, las manitos empiezan a contracturarse, a tener manos en garra, la acumulación de glicosaminoglicanos empieza a producir dificultad respiratoria. Y estos niños, más o menos entre la segunda década, llegan a fallecer, ¿no? Y esto es por una falla de una enzima que metaboliza justamente estos glicosaminoglicanos. Y les hablo todo esto porque esta enfermedad tiene tratamiento, ¿no? O sea, si hacemos diagnóstico tempranamente de que vemos un niño que no va yendo bien, ¿por qué les digo esto? Porque es increíble que a veces en
en el mismo, en Lima, hagamos diagnóstico de esta enfermedad a los 4 o 5 años cuando la deformidad es marcada, ¿no? Esta enfermedad se puede hacer diagnóstico al año, año y medio, simplemente solo viendo de que el paciente no está cumpliendo sus metas, ¿no? No está caminando, no está hablando. Entonces estos pacientes, todo paciente que tiene retraso psicomotor tiene que tener una evaluación por lo menos de una persona, de un pediatra, y que ésta tenga conocimiento sobre estas enfermedades. Y esta enfermedad, si nosotros damos la enzima que le falta, podemos evitar su muerte. La enfermedad de Jarabe de Arce es una enfermedad que también es metabólica, que también es genética, pero también se puede hacer algo si hacemos el diagnóstico temprano. El diagnóstico se hace en etapa neonatal, generalmente, o sea, una de las presentaciones es en etapa neonatal. Son pacientes que pueden hacer ligeras hiperammonemias, hacen encefalopatía, y se llama jarabe de arce porque tiene un olor característico como si fuera azúcar quemada. O sea, uno en la sala de neonatología siente como si hubieran quemado el azúcar, y dando solamente una dieta especial, estos pacientes llegan a tener una vida normal. Es increíble que en el siglo XXI, en el país, en el Perú, y como política de Estado, no se tenga diagnóstico para hacer el screening metabólico para este tipo de enfermedades, específicamente, por ejemplo, para jarabe de arce, fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, que en otras partes, que nuestros vecinos, los chilenos, por eso que digamos, nosotros debemos copiar las cosas buenas, ¿no? Tienen estos programas, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, Colombia, ¿no? Y creo que nosotros le ganamos solo a Bolivia y a Ecuador, o estamos por ahí, ¿no? Pero es increíble que nosotros, pudiendo hacer diagnósticos tempranos neonatalmente, podemos llegar a salvar la vida, podemos llegar a hacer de que estas personas sean completamente normales como cualquiera de nosotros, y con tratamientos tan simples como una dieta, una leche especial, que a veces, entre comillas, cuesta mucho, pero si es que uno saca cuentas cuánto gasta este paciente al final y cuánto puede rendir al final, es toda una vida, ¿no? ¿Cuál de las siguientes enfermedades ligadas al sexo tienen herencia dominante? Hemofilia A, hemofilia B, raquitismo, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, enfermedad Fabry. De todas estas que tienen que sea ligada al sexo y que tenga herencia dominante, es el raquitismo. Todas son ligadas al X, pero la que es ligada al X dominante es el raquitismo. O sea, se ven varones y se ven mujeres, ¿no? La vez pasada vi una niña con una deformidad de las piernas en varo, pero 14 años y nunca nadie le hizo el diagnóstico, ¿no? O sea, es increíble. Y solamente dándole fósforo, que cuesta máximo $250 al mes, no tendría esta deformidad, ¿no? Pero bueno, la hemofilia A tiene tratamiento, igual que la hemofilia B. El déficit de glucosa fosfato deshidrogenasa, también con una dieta especial. Esos pacientes pueden hacer anemias tempranamente, anemia hemolítica principalmente. Entonces, evitando, digamos, algunos alimentos, especialmente habas, podemos evitar que hagan estas crisis hemolíticas. La enfermedad de Fabry es una enfermedad también genética, lisosomal, es decir, es un error innato del metabolismo, que a diferencia de las otras enfermedades, es una enfermedad que se presenta en la etapa adulta, y las características clínicas son pacientes varones que hacen falla renal tempranamente de origen no conocido. ¿Ok? Y que las mujeres portadoras pueden hacer miocardiopatías o ACVs también a los 40, 45 años. Las portadoras o las mujeres con enfermedad Fabry. Y dando la enzima para esta enfermedad, se puede controlar y evitar el trasplante renal, ¿no? Porque hacen insuficiencia renal, y esta insuficiencia renal crónica, el trasplante y la diálisis y todos los costos que pueden producir. Lógicamente, algunos de estos medicamentos, como enfermedad de Fabry, mucopolisacaridosis, los medicamentos no son baratos, son bien caros, y que cualquier persona, incluso yo creo que hasta Nueva Rica, no llegaría a poder sustentar, ¿no? Por lo tanto, estos son políticas de Estado que felizmente en el país
se está teniendo conciencia, se ha hecho una ley de enfermedades huérfanas que justamente trata de priorizar este tipo de enfermedades y ver a qué enfermedades vamos a nosotros a dar estos medicamentos, ¿no? Y si el Estado lo puede dar, porque son enfermedades que a veces puede llegar hasta al año por persona $1 millón, ¿no? O sea, creo que normalmente cualquiera de nosotros no podría sustentar eso. Este es el mecanismo fisiopatológico de las enfermedades hereditarias, un poco para decirles que, o sea, la sola presencia del colágeno mutado, o sea, porque no se ha ensamblado adecuadamente el colágeno, puede producir osteogénesis imperfecta, ¿no? Esta es una de las causas de la osteogénesis imperfecta. En paso intermedio quiere decir que no necesariamente el gen mutado es el que está produciendo la enfermedad. En este caso es una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa, va a producir la acumulación de fenilalanina y la acumulación de fenilalanina produce fenilcetonuria. Esta es una enfermedad que también produce retraso mental. La frecuencia no conocemos en el país, pero más o menos va de 1 en 6.000 a 1 en 50.000 aproximadamente. En Chile más o menos es 1 en 15.000. Y también con una dieta especial, esos pacientes que tienen retraso mental, podemos evitar esto, ¿no? Y acá vemos pacientes que tienen año, 2 años que les hacemos el diagnóstico y ya ese pobre cerebro se acumuló fenilalanina y ya está con una discapacidad ya, vamos a decir, irreversible, ¿no? Pero si hubiéramos hecho el diagnóstico con un screening metabólico, un tamizaje neonatal que debería hacerse a todos los niños, estos niños no tendrían esta discapacidad intelectual. La influencia del medio ambiente, una mutación predisponente, o sea, estas mutaciones predisponentes que nosotros en genética le llamamos polimorfismos, más la asociación de un ambiente o la combinación de mutaciones diferentes, pueden producir una enfermedad multifactorial, ¿no? Como es el cáncer o la diabetes, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Dentro de la genética hay un campo que es la oncogenética. Nosotros nos dedicamos a la parte pediátrica, como han visto en la primera diapositiva. Trabajo en el Hospital del Niño. Sin embargo, hay genetistas acá en el país que están haciendo un trabajo muy importante porque están haciendo labor en la parte de oncogenética, o sea, trabajan en el INEN, es más, están formando genetistas con este perfil, ¿no? Digamos, estos son términos sencillos o los más básicos porque la oncogenética es una parte que hay que conocer, digamos, bien la parte molecular, pero digamos acá algunos conceptos, ¿no? Un protooncogen es un gen normal, es decir, todos tenemos protooncogenes. Un oncogen celular es aquel protooncogen que ha perdido, digamos, su capacidad, o sea, la normalidad para volverse oncogénico y que tiene características oncogénicas parecidas a algunos oncogenes virales, ¿no? Y digamos, la contraparte a estos oncogenes son los genes supresores de tumores, conocidos también como antioncogenes, que están el gen RB1 que todos tenemos, el retinoblastoma, o sea, muta este gen y produce retinoblastoma. En el INEN se ve con mucha frecuencia retinoblastoma y se puede hacer diagnósticos también tempranamente. A veces ven a los niños que tienen un punto blanco cuando nacen y dicen, mira, mijito, creo que tienen color medio, incluso se sienten medio orgullosos, y esto lo sé porque justamente los colegas del INEN me dicen, y los papás medios emocionados pasa el tiempo y produce un retinoblastoma que a veces incluso hay que nuclear el ojo y incluso esto le puede causar la muerte, ¿no? El gen APC que les decía que produce la poliposis adenomatosa familiar es un antioncogen, y el P53 es otro tipo de antioncogen. Acá vemos que para que se produzca un cáncer específico, o sea, nosotros el cáncer lo podemos clasificar en cáncer hereditario y en cáncer, digamos, multifactorial. La mayoría son multifactoriales, pero hay un grupo que son hereditarios, es decir, que uno ya tiene la mutación y que tiene la predisposición a hacer cáncer, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo el gen mutado APC, tengo la predisposición a hacer poliposis adenomatosa familiar y por lo tanto a hacer cáncer
de colon, o si es que una persona, ya sea varón o mujer, tiene la mutación del gen BRCA1 o BRCA2, que también lo llaman BRCA1 o BRCA2, si tienen la mutación, más o menos tienen la predisposición en un 60% de ser un cáncer mamario. Sin embargo, hay algunas veces que interviene el medio ambiente, digamos mal hábito, el fumar, las carnes rojas, etcétera, etcétera, pero también el medio ambiente, como algunos virus, pueden modificar el ADN y producir, digamos, algún tipo de cánceres, como por ejemplo el papiloma virus humano. Algunos tipos de papilomas determinados, algunas cepas, algunos serotipos, perdón, de papilomas pueden provocar cánceres genitales, es decir, cáncer del cuello uterino. El Epstein-Barr puede provocar el linfoma de Burkitt, y la hepatitis B es muy conocido, que puede provocar el carcinoma hepatocelular. Solamente como comentario, digamos, para que ustedes conozcan sobre esto del linfoma de Burkitt, hay una enfermedad genética, que se llama enfermedad de Duncan. Es una enfermedad ligada al cromosoma X, que son pacientes que tienen una deficiencia en una proteína y nacen normales sin ningún problema, y apenas hacen la primera infección por Epstein-Barr, luego de eso les da un linfoma Burkitt, ¿no? Y llegan a fallecer. Acá en el país hay una familia, la primera reportada, me parece que en Latinoamérica, que se hizo el diagnóstico de esta enfermedad. 2 de los niños murieron con linfoma Burkitt. El tercero era un niño de 1 año, se le hizo el diagnóstico genético, se enviaron las muestras fuera del país, se hizo el diagnóstico. Felizmente se lo llevaron a Italia al niño, se le hizo trasplante de médula ósea y ahora el niño está completamente sano, ¿no? O sea, las enfermedades genéticas no necesariamente son enfermedades de que, bueno, solamente hay que mirarlos y darles consejería, ¿no? Eso ya pasó, ¿no? Actualmente incluso existe una enfermedad que se acumula en cantidades grandes colesterol y triglicéridos. Este puede producir pancreatitis. Y el año pasado la EMEA, que es la similar al FDA de Europa, ha aprobado una terapia génica, ¿no? O sea, ya actualmente se está utilizando terapia génica. La siguiente pregunta: una de las siguientes afirmaciones no es cierta para los protooncogenes. Son genes encargados de los procesos de replicación y diferenciación celular. Sí, no están presentes en las células normales. Si es protooncogen, tienen que estar ubicadas en las células normales, ¿no? Tiene una capacidad de inducir tumores, requiere la presencia de alteraciones funcionales, pueden ser homólogos de oncogenes virales, como les había comentado, y los virus no oncogénicos pueden alterarlos. Los oncogenes se caracterizan por, digamos, los recesivos requieren la inactivación de las 2 copias del gen para la transformación maligna. Son ejemplos de antioncogenes, el gen RB y el P53. La anulación del gen RB, como les decía, produce el retinoblastoma, y los virus oncogénicos han perdido parte de su provirus, y en lugar de estos genes, EMPOL y GAC contiene un oncogen. Entonces todas son ciertas. En la genética molecular del cáncer del colon no se ha implicado a el gen RB, acordarse, el gen RB retinoblastoma no está implicado, está el protooncogen KRAS, NRAS, el oncogen APC y el P53. O sea, como memotecnia, RB, retinoblastoma. Son indicaciones para la realización de un estudio cromosómico para que nosotros nos hagamos o pidamos un cariotipo, o sea, en un estudio cromosómico tenemos que tener un paciente que tenga 2 malformaciones mayores. ¿Y qué es una malformación mayor? Es aquella que produce un riesgo en la vida o una alteración estética, digamos, bien marcada, ¿no? Una malformación mayor, vamos a decir que es la fisura lago-palatina, una malformación cardíaca, un CIB, una comunicación interverticular. Una malformación mayor es una atresia de esófago, y una malformación menor, por ejemplo, es el pliegue único palmar, o antes llamado, o mal llamado antes pliegue simiano, ¿no? O la
por ejemplo, que la forma de la oreja, un apéndice preauricular, por ejemplo, es una malformación menor. Entonces, cuando tenemos dos malformaciones mayores, tenemos que pedir un cariotipo. Otra indicación para pedir los cromosomas es que el paciente tenga una malformación mayor y 3 menores, ¿no? ¿Por qué 3 menores? Porque se ha visto que cuando hay 3 malformaciones menores, la probabilidad de que tenga una mayor es hasta de un 20%. Antes se creía que era hasta un 90%, pero con los estudios actuales es hasta de un 20%. Por lo tanto, si vemos una mayor y 3 menores, considerar pedirle un estudio cromosómico. Pacientes con infertilidad o esterilidad hay que pedir, porque podría ser de que tengan este síndrome Klinefelter, pueden tener una ausencia o que le falte un cromosoma, parte del cromosoma Y, y para solamente enfocarles, el cromosoma Y es un cromosoma importante principalmente para la fecundación, ¿no? Entonces, para la reproducción. Entonces, si es que falta una parte del cromosoma Y, va a producir infertilidad o esterilidad. Parejas abortadoras habituales, o sea, más de 3 abortos, perdón, se debe pedir el estudio cromosómico. ¿Pensando en qué? Pensando en que los padres sean portadores de una alteración cromosómica, pero estructural, no numérica, porque si tuvieran numérica tendrían algún fenotipo, ¿no? Numérica principalmente, y generalmente esta que sea balanceada. Pero al momento de tener descendencia, estas alteraciones estructurales que les dije, translocaciones, inserciones, etcétera, al momento de la fecundación, o mejor dicho, al momento de la formación de las células, puede haber una pérdida, digamos, de material genético o una ganancia de material genético, y esto predisponer a la aparición de abortos. Las anomalías del desarrollo sexual, es decir, si vemos un paciente que tiene sexo ambiguo, o sea, que no diferenciamos si es clítoris o si es pene, estos pacientes se tiene que hacer el estudio cromosómico. Antecedentes de retraso mental o discapacidad intelectual también es una indicación. O sea, toda persona que tiene una discapacidad intelectual tiene que hacerse un estudio cromosómico, ¿no? Y es más, una evaluación por un servicio de genética para ver dónde podría estar la alteración. Por lo tanto, en esta pregunta la respuesta sería todas. Otra indicación indicación para estudio cromosómico es aquella madre que tiene más de 35 años de edad y hacerle una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriales, y para hacerle un cariotipo al producto, ¿no? Porque el riesgo de que tenga alguna anomalía cromosómica numérica está elevado. Ahora, los varones dirán que nosotros no tenemos ningún riesgo, ¿no? Más de 40 a 45 años, el riesgo de que aparezca una neoploidía es hasta de 2 veces. Pero malas noticias, nosotros los varones, en un reporte último, a partir de los 27 años, podemos tener la predisposición a tener gametos, o sea, espermatozoides, con alguna mutación dominante. O sea, la predisposición a tener algún niño con alguna enfermedad de tipo autosómico, o sea, de autosómico dominante, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que considerar la edad para varones y mujeres, adelantar la maternidad y la paternidad. El diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas no se hace mediante biopsia corial, sí, o sea, yo entro generalmente a través intra o transvaginal, perdón, y se extrae el corion y se hace el estudio cromosómico para ver cómo está el feto, ¿no? Cultivo de células de líquido amniótico, lo que les decía, amniocentesis, se hace a partir más o menos de las 15 semanas de gestación. Se hace a aquellas personas a las mujeres mayores de 35 años, y
o digamos menores de 35 años pero con factores de riesgo. Para esas, ¿cómo yo hago un factor? Eso tampoco no está, digamos, establecido acá en el país, ¿no? Y se hace lo que se llama el triple o el cuádruple screening. Se hace una ecografía entre las 11 y 14 semanas de gestación, una ecografía genética que lo tiene que hacer una persona especializada, para determinar algunas características como la translucencia nucal, la presencia de huesos nasales, o digamos alguna anomalía en alguna otra parte que me indique que podría ser alguna alteración cromosómica. Se le pide alfa-fetoproteína, se le pide estriol, se le pide beta-HCG en una mujer menos de 35 años. Esos datos se ingresa a una base de datos, esa información se ingresa a una base de datos y según la edad del paciente va a calcular la base de datos, ese software, y va a decir si la mujer tiene mayor riesgo para la edad que tiene, ¿no? Digamos es una mujer de 20 años. El riesgo de que aparezca una aneuploidía, específicamente una trisomía 21, es de 1 en 2000. Yo le hago a esta mujer de 20 años este triple screening y veo que el riesgo con estos datos sale 1 en 1000, entonces esa mujer tiene mayor riesgo, por lo tanto es indicación para que se haga un líquido amniótico. Pero si veo que el riesgo sale más de 1 en 2000, entonces no es indicación, podemos continuar, digamos, y no hacer ningún procedimiento invasivo. Otra forma de hacer estudio cromosómico es la cordocentesis. La otra es que actualmente se está haciendo en algunas partes a través de las células fetales de la sangre materna, o sea, le extraigo sangre a la madre y se ha demostrado de que la sangre fetal pasa hacia la sangre materna y nosotros podemos coger estas células fetales y analizarlas y ver si es que hay alguna aneuploidía. Incluso algunos laboratorios hacen estudio, no sé si acá, pero creo que hace poco han empezado a hacer esto en algunas clínicas, hacer el diagnóstico genético del sexo de los niños a las 6 semanas de gestación más o menos, ¿no? Incluso antes. Se saca sangre y lo que se hace se determina el gen SRY, si está presente o ausente. Lógicamente la mujer no tiene que tener el SRY porque es mujer, como les había comentado. Si tiene positivo, entonces lo más probable que el niño que viene es varoncito. Por lo tanto, la determinación de alfa-fetoproteína no te va a determinar las anomalías cromosómicas. O sea, para que yo haga una determinación de anomalía cromosómica, tengo que verlo al microscopio, tengo que hacer el estudio citogenético, tiene que verlo el citogenetista. Lo que le decía de la alfa-fetoproteína, eso nos da indicios de que puede tener una anomalía cromosómica, más no me hace el diagnóstico propiamente dicho. Por lo tanto, la respuesta es la E.